Bueno, gente, continuamos con la teoría. Vamos a pasar a la clase número 10, transporte y fotosíntesis. Vamos a empezar por transporte y después vamos a ir a fotosíntesis. Este tema lo van a retomar en la materia fisiología vegetal, que no sé si la tienen la semana, el cuatrimestre que viene o lo tienen el año que viene, el primer cuatrimestre. Pero bueno, la van a retomar a este tema, a estos dos temas. ¿Qué es la fisiología vegetal? Sí, justamente, bueno, es esa parte de la botánica que se va a encargar de estudiar, ¿sí?, algunos procesos metabólicos que se van a dar en la planta. Entonces son el conjunto de reacciones bioquímicas o físico-químicas que se dan dentro de un organismo vegetal, ¿sí?, e incluyen ¿sí?, el metabolismo de la fotosíntesis, la respiración, nutrición vegetal, funciones de las hormonas, tropismos, ritmos circadianos, el estrés, ¿sí?, la germinación, la dormancia, la transpiración, ¿sí?, la evapotranspiración. Todo eso, ¿sí?, son algunos de los temas de estudio de la fisiología. Bueno, para poder, ¿sí?, empezar a hablar un poquito del tema de transporte, tenemos que saber, ¿sí?, que para los seres vivos existen nutrientes, ¿sí?, llamados esenciales. Y son aquellos nutrientes que sí o sí se necesitan para la vida. El agua puede ser considerado un nutriente esencial, ¿sí?, el oxígeno y el dióxido de carbono, pero como están en tanta abundancia y se consiguen tan fácilmente, ¿sí?, bueno, nada, pueden salirse un poquito de ese esquema. Pueden salirse un poquito de ese esquema. Para estos nutrientes, ¿sí?, importantes, que son los CHOMP, ¿sí?, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, CHOMPs, ¿sí?, existen un estudio avanzado, que son los ciclos biogeoquímicos, ¿sí?, que tienen que ver con el tiempo y los lugares y los momentos del planeta en los que se recupera, ¿sí?, de alguna manera estos nutrientes y vuelven a estar biodisponibles para cualquier ser vivo, ¿sí? Entonces, nosotros acá no vamos a ver justamente los ciclos biogeoquímicos, pero sepan que existen. El del nitrógeno, el del fósforo, el del carbono, el del oxígeno, ¿sí?, el del azufre, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Como en la Tierra es un sistema, ¿sí?, cerrado a lo que es, ¿sí?, el intercambio de materia, pero abierto al intercambio de energía, ¿sí? ¿Qué pasa? La materia no puede retirarse, ¿sí?, del planeta. Sí puede ingresar materia, pero egresar, salir del planeta materia es muy difícil, a menos que la eyectemos nosotros, seres humanos, ¿sí? Pero si no es de ready, no sale, prácticamente. No escapan a la fuerza de gravedad, quedan acá. Entonces, esto no van a desaparecer los nutrientes, sino que van a estar ciclándose todo el tiempo. Y a nivel planetario, ¿sí? Entonces, como en los organismos hay ciertos nutrientes que no pueden ser absorbidos de cualquier manera, necesitan ser absorbidos de forma inorgánica, y en ciertas especies químicas, por ejemplo, el nitrógeno en forma de amonio o nitrito, ¿sí?, el fósforo en forma de fosfatos, ¿sí?, el azufre en forma de sulfatos, y no sé, el carbono, bueno, en dióxido de carbono, para el caso de las plantas, ¿sí?, en nosotros, en carbono comiéndolo, ¿sí?, en forma sólida, ¿sí? Y así sucesivamente hay diferentes formas en las que pueden ser absorbidos los nutrientes y otros en que no. Entonces, las formas biodisponibles son escasas a veces y son difíciles de encontrar, pero bueno, se van ciclando y de alguna forma se van reincorporando a los seres vivos. Entonces, ¿de qué manera va a ocurrir el transporte de sustancias, ¿sí?, en la planta? Entonces, lo primero que tiene que ocurrir en ese transporte, sí, es la absorción de agua por las raíces, ¿sí? La absorción de agua por parte de las raíces. Luego, ¿sí?,
de las raíces, como vimos hace un rato, van a entrar por pelos absorbentes y por la rizodermis, ¿sí? Por el ritidioma no, porque no pierde esa capacidad, pero sí la rizodermis, por la rizodermis van a entrar, ¿sí? Y van a ser transportados por la corteza y luego pasar la endodermis. Si la planta tiene bandas de Caspary, atravesará la célula. Si la planta no tiene banda de Caspary, sí, entrará directamente al cilindro vascular y de ahí hacia arriba, ¿sí? A todo el resto, tallos y hojas, frutos, ¿sí? Flores. ¿Qué pasa? En la parte aérea tenemos, se le suma, ¿sí? A el escape del agua en forma gaseosa, porque el agua entra y no entra y se acumula eternamente, sino que escapa el agua, escapa en forma gaseosa por las hojas, ¿sí? Lo que se llama la famosa evapotranspiración, ¿sí? Entonces, por las hojas no solamente escapa, ¿sí? Agua gaseosa, sino que también ingresa, ¿sí? Oxígeno para la respiración e ingresa también dióxido de carbono para la fotosíntesis. Y también va a salir oxígeno de la fotosíntesis. O sea, el oxígeno entra y sale. Sale de la fotosíntesis, pero también se ingresa un poco para la respiración celular, porque todos los organismos vivos hacen respiración. Por lo menos todos los organismos vivos aeróbicos. Los anaeróbicos fermentan, ¿sí? Entonces, la vía de intercambio gaseoso es a través de los estomas, ¿sí? La fotosíntesis va a ocurrir, ¿sí? Metabólicamente para mantener, ¿sí? La planta viva, generando nutrientes, ¿sí? Los fotoasimilados, ¿sí? La savia elaborada, sustancias orgánicas ricas en energía, ¿sí? La luz como motor para eso. Esas sustancias orgánicas, ¿sí? Lo fotoasimilado, lo fotosintetizado, va a ser transportado de las hojas a donde sea requerido, ¿sí? Y va a ir principalmente a donde sea requerido con mayor urgencia, ¿sí? En el caso de una planta que esté floreciendo, va a ir a la flor y luego al fruto. Ahí va a ir la mayor cantidad de savia a lo que se necesita con mayor urgencia, flor y fruto para reproducirse. Y después, en una segunda instancia, va a circular a los lugares donde tiene que seguir la raíz, ¿sí? Para absorber más agua, y el resto de tallos y hojas, ¿sí? Pero siempre va el flujo mayor a donde la planta mayor necesidad tiene, ¿sí? Donde haya un sumidero de mayor necesidad, ¿sí? Después ocurren todo el metabolismo secundario y la respiración celular, donde se van a utilizar estos fotoasimilados para producir metabolitos secundarios, ya sea ¿sí? Látex, llámese ¿sí? Cutina, llámese suberina, llámese ¿sí? También diferentes compuestos fenólicos, eh, lignina, todos esos compuestos secundarios, ¿sí? Van a ser producidos en el metabolismo celular y la respiración celular para generar ATP. Y la respiración celular también genera ATP. Y por último, la eliminación de productos de desecho, ¿sí? Que van a ir, algunos en forma gaseosa a través de las hojas, y otros a través de las raíces van a ser también excretados, y otros van a ser no excretados, sino guardados dentro de la madera que no se usa, del tallo, ¿sí? Del xilema no utilizado. Ahí también van a guardar cosas que la planta no va a usar, ¿sí? Que quedan ahí, que son como desechables. Entonces, la raíz, ¿qué pasa? El transporte de agua y nutrientes a través de la raíz. Entonces, ¿qué tenemos? Sí, que no es lo mismo una raíz reservante, como puede ser batata o zanahoria, que justamente la raíz de un apio que va a ser totalmente de fijación y absorción, ¿sí? Entonces, la raíz, que es el principal órgano de sostén, a veces cumple otra función, ¿sí? Porque puede almacenar, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, que ahí esas raíces no van a estar cumpliendo la función más importante o la más, o sea, en realidad la más importante es almacenar, pero no va a estar cumpliendo toda la raíz, en el caso de la zanahoria y la batata, la función de fijación y absorción, ¿sí? Parte, sino las raíces secundarias, no la primaria. La raíz primaria va a ser engrosada, pero las raíces secundarias, las que salen de la primaria, ¿sí? Esas van a cumplir la función de fijación y absorción.
Y la rizodermis, obvio, va a absorber y va a fijar. Va a fijar. Entonces, lo habíamos visto, xilema, floema, corteza, ¿sí? Epidermis, ectodermis, con bandas de Caspary o no, y el periciclo y el pericambio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La savia bruta, obviamente, va a entrar por el xilema, ¿sí? Y va a atravesar, como ya vimos, todo lo que dije antes, ¿sí? Con minerales, sales minerales, ¿sí? La savia elaborada va a bajar y va a llegar a las raíces para nutrir y darle alimento y para que produzca respiración celular y todo lo que ya conocemos, ¿sí? La fotosíntesis no va a ocurrir en raíces porque no hay luz, obvio. Exceptuando en las raíces de las orquídeas, que sí son fotosintéticas, ¿sí? No son, o alguna que otra raíz de alguna planta diferente puede llegar a ser fotosintética, pero lo general es que la raíz no sea fotosintética. Solo almacene, o solo guarde, o solo reciba floema y floema, o agua y nutrientes del xilema que van a ascender hacia la hojas. El principio más importante por el cual el agua fluye dentro de la planta e ingresa a la planta, ¿sí? El principio físico es la ósmosis, ¿sí? Que todo tiene que ver con esa membrana semipermeable, que en el caso de los organismos vivos es la membrana citoplasmática. Entonces, con el principio de ósmosis, ¿qué pasa? El agua siempre se va a mover de un compartimento donde haya menor concentración a otro que haya mayor concentración. O sea, el agua fluye de manera de diluir lo que está concentrado, ¿sí? Va a pasar de un nivel de menor concentración a otro de mayor concentración, siempre para diluirlo, ¿sí? Y eso genera una presión, ¿sí? Una presión, ¿sí? Osmótica. Una presión osmótica que se puede medir, ¿sí? Dentro de una célula. Esa presión osmótica es negativa generalmente, y entre la presión osmótica y el agua que va llenando las vacuolas generan una presión negativa que hace que el agua fluya dentro de la raíz, dentro de las células vegetales, ¿sí? Entre la presión osmótica y la presión que ejerce la vacuola al inflarse contra la pared celular hacen que el agua suba, sea succionada, ¿sí? Sea succionada, ¿sí? Esas dos principales presiones, la presión negativa que ejerce la vacuola sobre la pared, en realidad la pared sobre la vacuola y la vacuola sobre la pared, ¿sí? Celular, hacen que haya una succión, una fuerza. Y la presión osmótica son las dos fuerzas más importantes que hacen que el agua se mueva dentro de las células vegetales. Después hay otras fuerzas como la capilaridad, ¿sí? Que hace que el agua se absorba a las paredes de las células de los elementos de vasotráquea. De esa manera el agua puede ir ascendiendo por capilaridad. Y otra es la cohesión, que es una capacidad que tienen los fluidos, principalmente el agua, que se viene a través de los puentes de hidrógeno. No sé si lo han visto eso en química. Pero bueno, la cohesión, la eh, Adhesión. adhesión, Ah, claro, la bueno. ósmosis, sí, la ósmosis y la presión negativa de la vacuola sobre la pared son las fuerzas principales que obligan al agua a moverse dentro, ¿sí? De la planta, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa para que para que a la raíz le ingrese agua? La raíz tiene que tener más sales que el entorno, ¿sí? Entonces, generalmente la planta acumula en las raíces muchas sales para que esté mayor concentración de sales dentro de la raíz y obligar al agua a entrar de forma pasiva por la presión osmótica. Una vez que el agua ingresó, ya es tironeada hacia arriba por la cohesión, ¿sí? De los puentes de hidrógeno, ¿sí? Y la capilaridad a través de los vasotráqueos. Y cuando el agua empieza a evaporar arriba, en las hojas, la cohesión hace que una molécula de agua que se evapore tironee de la que está abajo, que está en forma líquida, y evapore de vuelta, y así sucesivamente se genera una tironeada y lo que se llama la teoría coeso-tenso-respiratoria, ¿sí? Que tiene que ver justo con la cohesión, la tensión y la respiración, ¿sí? Del escape del agua en forma gaseosa, que produce tensión, tironea y hace que salgan las moléculas de agua y se genere esta fuerza y esta presión sumado a la cohesión, ¿sí? Sumado a la capilaridad, sumado a la ósmosis, sumado a la presión negativa de la vacuola, el agua circula
hasta una altura como de 130 metros del árbol, el árbol más alto del mundo, como es un eucalipto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas presiones, estas fuerzas se miden y se traducen en una cuenta matemática, en una función matemática que se llama potencial hídrico y se simboliza con la letra griega psi, que es esa que está ahí, que parece un tridente. Esa letra griega llamada psi simboliza el potencial hídrico y es la forma de calcular de forma teórica y en laboratorios ese potencial que hace que el agua se eleve, ¿sí? Llegue hasta la copa y sea evaporada. ¿Sí? Y la gravedad juega un papel heavy porque la gravedad tira para abajo. Entonces, claro, el agua tiene que subir en contra de la gravedad y tantos metros para arriba. ¿Sí? Entonces eso, imagínense la fuerza, ¿sí? De cohesión, ¿sí? De capilaridad, ¿sí? De fuerza negativa de la ¿sí? Vacuola empujando contra la pared y la pared sobre la vacuola, la tensión que se genera al escapar las moléculas de agua gaseosa, ¿sí? Por los estomas y tironear de las que están abajo en forma líquida y hacer que asciendan. Bueno, todo eso, más la ósmosis, todo eso va a sumar. ¿Sí? Entonces, este potencial es una fórmula como esta, que el potencial hídrico es el azul, y se van sumando, ¿sí? Factores, donde la psi con el pi abajo en rojo es, pi simboliza presión, ¿sí? Osmótica, S, ¿sí? Es la cantidad de sales, ¿sí? El violeta es el componente gravitacional, que es la gravedad que empuja hacia abajo, ¿sí? B justamente va a tener que ver con la humedad ambiente que está por fuera, ¿sí? De la planta. Y P tiene que ver con la presión de la vacuola y de la pared, ¿sí? Entonces, todos estos factores se suman o se restan, dependiendo el valor que tengan, ¿sí? Y todas las presiones, ¿sí? La osmótica, la presión de la vacuola, la presión de vapor, de evaporación, ¿sí? Del agua, y la presión de la capilaridad, y todas esas fuerzas son negativas. Hacen que haya una presión negativa que obligue al agua a ser succionada y subir. En cambio, la gravedad, ¿sí? Y la cantidad de sales por fuera de la planta son valores positivos, que hacen que el agua vaya en sentido contrario, que escape de la raíz en vez de ascender. ¿Me explico, gente? Entonces, el agua siempre va de un valor negativo a un valor más negativo. O sea que la hoja tiene un valor de potencial hídrico negativo con respecto a la raíz, pero a su vez mucho más negativo con respecto al suelo. Si lo pasamos a números, supongamos que el suelo tiene un valor de menos 0,1. La raíz va a ser de menos 0,2. El tallo de menos 0,3. El tallo más arriba de menos 0,4 y la hoja más alta de 0,5, menos 0,5. Entonces, los valores cada vez van siendo más negativos a medida que va ascendiendo, porque claro, tiene que ir de un valor de potencial cada vez más negativo, ¿sí? Y eso se incrementa porque arriba las presiones y las fuerzas van siendo cada vez mayores, y las sales se van acumulando más, ¿sí? A medida que ascendemos. ¿Para qué? Para obligar a que haya una presión osmótica cada vez más alta, más negativa, arriba, ¿sí? Y el agua fluya de una menor concentración a una mayor concentración, siempre de agua. ¿Sí? Todo eso va sumando. Y cuando la planta se queda sin agua, porque no la regamos, se marchita, y entra en un punto de marchitez, la vacuola se desinfla, y es lo que una de las mayores fuerzas que hace que el agua suba. Esa presión negativa que ejerce la vacuola sobre la pared y la pared sobre la vacuola. Entonces, cuando no hay agua y la vacuola se vacía, la planta empieza a morir muy rápidamente porque no puede
respirar, porque no puede transpirar y porque no puede hacer fotosíntesis, porque no circula el agua, ¿sí? Entonces es letal eso, ¿sí? Y bueno, es fundamental que siempre el agua, la planta esté hidratada y que esté en su capacidad de campo, ¿sí? Que tenga, ¿sí? Turgencia, que las células estén turgentes, y que las vascuolas estén llenas de agua, siempre. Tampoco el exceso porque la planta se ahoga, se queda sin oxígeno, pero sí el punto justo. Así que todo esto lo van a reforzar en la materia de fisiología porque van a tener varios prácticos y teóricos sobre este tema. Sobre lo que es el transporte de agua y el potencial. Sí, y la teoría que responde a esto es la teoría coheso-tenso-respiratoria. ¿Sí? Porque el agua tiene cohesión, porque hay tensión y porque la misma escape a través de la vía respiratoria del agua ayuda al agua a subir. ¿Sí? Entonces, el potencial hídrico alto, positivo, va a estar en el suelo y el potencial hídrico bajo, negativo, va a estar en la copa. ¿Sí? Y la atmósfera tiene un potencial hídrico muy bajo. Y esto hace que nosotros transpiremos también, plantas y los animales, porque la atmósfera está seca, no hay agua. Y esto es lo que yo les decía, cuando la atmósfera se carga de agua en las selvas, o a la mañana porque está el rocío, la planta no puede transpirar, no puede sacar el agua en forma gaseosa porque la atmósfera está colapsada, tiene un 100 o un 150% de humedad. Entonces el potencial hídrico, que siempre es bajo, en esos casos es alto en la atmósfera. No es desecante la atmósfera en esos casos, es húmeda. Entonces, entonces ahí la planta no le queda otra que gutar, hacer la gutación, ¿sí? A través de los hidatodos, ¿sí? Para poder sí o sí sacar el agua y seguir metabolizando. ¿Me explico, gente? Sí, sí. Bueno, continuamos entonces. Entonces, ¿qué pasa? En las hojas, obviamente, va a ocurrir la fotosíntesis con mayor fuerza porque es el órgano especializado en eso. En los tallos también va a ocurrir, pero mucho menos. Entonces, este proceso requiere básicamente de agua y sol. Agua y sol son los principales componentes de la fotosíntesis, bueno, y el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La energía en forma de luz y de calor hace que la superficie de las hojas pierda agua, transpire porque se calienta un poquito, ¿sí? Pero el agua es fundamental para la fotosíntesis, no se puede ir toda. Si yo me olvido de regar, el agua se va toda y la planta deja de hacer fotosíntesis, por lo cual deja de tener energía y se frena todo. Y la planta muere muy rápidamente. Muy rápidamente. Entonces, acá tenemos esto, ¿sí? El transporte por el floema. ¿Sí? En el xilema siempre el transporte es unidireccional, de abajo hacia arriba. Siempre lo del xilema va a ir de abajo hacia arriba. Pero el floema es bidireccional. ¿Sí? Porque las hojas de más abajo producen fotosíntesis, producen fotoasimilados y no siempre el fotoasimilado, como dije antes, va a ir hacia abajo, hacia las raíces. Va a ir hacia donde la planta lo requiere. Entonces el floema puede transportar tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Sí? Porque la savia se va a dirigir a donde la planta la necesite con mayor ahínco, ¿sí? Con mayor necesidad. A donde la planta lo necesite, va a ir la savia, elaborada, ¿sí? Todo lo fotoasimilado. Entonces, ¿cómo es el esquema general de una planta funcionando? Y es algo así, ¿sí? Entonces, las raíces sí van a tomar, ¿sí? Agua, ¿sí? Van a tomar oxígeno que entra también por difusión hasta cierta profundidad, hasta más o menos unos 30 centímetros de profundidad entra el oxígeno, después ya no entra más. Tiene que llegar por el floema o de alguna manera llega a la raíz abajo, ¿sí? O a través del agua o de alguna manera. Bueno, la raíz respira también,
porque parte de la planta es un organismo, parte del organismo vivo, respira, ¿sí? Consume oxígeno y libera dióxido de carbono. Al revés. Y la planta respira, como cualquier organismo vivo. Nosotros respiramos y consumimos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Todos los organismos vivos que somos aeróbicos respiramos oxígeno para sobrevivir, porque tenemos mitocondrias y ahí se produce la respiración celular. Todos tenemos mitocondrias, hasta las plantas, ¿sí? Pero las plantas compensan un poco con la fotosíntesis porque la fotosíntesis que se produce en el cloroplasto produce oxígeno como subproducto. Entonces la planta libera oxígeno y consume oxígeno. Y medir eso fisiológicamente es muy difícil. Es re difícil de día medir cuánto oxígeno de la fotosíntesis se escapa y cuánto es captado y cuánto oxígeno ingresa de la atmósfera para hacer la respiración. Ese balance de oxígeno respirado versus oxígeno, ¿sí?, liberado por la fotosíntesis, respirado por la mitocondria y liberado, es muy difícil de medir de día porque la fotosíntesis está activa. De noche, cuando no hay luz, solo la planta respira porque no puede hacer fotosíntesis. Entonces ahí sí se puede medir la cantidad de oxígeno utilizado por la planta. ¿Me hago entender? Sí, profe. En cambio, la raíz, como no hace fotosíntesis, todo el tiempo necesita incorporar oxígeno, porque ahí abajo no hay luz. ¿Me explico, gente? Sí, sí, se entiende. Bueno, tienen que entender eso, que las plantas no son alienígenas, que respiran, son seres vivos, tienen mitocondrias y cloroplastos, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay un poco que recordar el primer parcial, ¿sí? ¿Y por qué es verde la hoja? Que más o menos estuve explicando. Y porque tiene, ¿sí?, un parénquima clorofiliano, ¿sí?, ya sea en emparizada o homogéneo, pero está ahí, y ahí se van a concentrar en esas células en especial, ¿sí?, los cloroplastos, ni más ni menos que los cloroplastos, ¿sí? Entonces, volvemos a esto que lo vimos en la primera clase de tejidos, ¿sí? Todas las organelas. Fíjense que además de cloroplasto hay mitocondrias, ¿sí? O sea que en una célula vegetal ocurre la respiración celular y la fotosíntesis si hay luz. Entonces, todo va a pasar en los cloroplastos. ¿Dónde? Y es una organela, recordemos, que tiene ADN, sí, bacteriano, viene todo acá a colación la teoría de Lynn-Margulis, ¿sí?, la endosimbiótica, en la formación de la célula eucariota, ¿sí?, donde teoría estos en algún momento fueron células procariotas que fueron, ¿sí?, incorporadas, comidas, pero no digeridas por una célula que luego se transformó en célula eucariota. ¿Sí? El cloroplasto tiene una doble membrana, una membrana interna y una membrana externa, ¿sí? Hay un lumen entre ambas membranas, ¿sí?, que es el espacio intermembrana, y luego la membrana interna se separa el otro lumen, que es el estroma. A su vez, el estroma, que es la membrana, el lumen de la membrana interna, tiene más membrana, un sistema de endomembrana llamado tilacoides, ¿sí?, y granas. Y esos tilacoides adentro también tienen un lumen, tienen un espacio, ¿sí? Cada membrana separa ambientes diferentes, y en cada ambiente van a ocurrir reacciones bioquímicas diferentes. No es lo mismo lo que va a ocurrir en el estroma que lo que va a ocurrir en el lumen del tilacoide, que lo que va a ocurrir en la intermembrana, ¿sí? En cada espacio de membrana hay un ambiente bioquímico diferente y ocurren reacciones bioquímicas totalmente ajenas unas a la otra, pero conectadas por sus productos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La membrana externa aísla justamente cloroplastos del citosol, del resto del citoplasma, ¿sí?
La otra membrana interna, ¿sí?, contiene proteínas que permiten el libre paso solo de ciertas moléculas, conjunto de tilacoides, ¿sí?, aplastados, ¿sí?, son las granas. ¿Sí? ¿Qué pasa? El 4, que es el estroma, es el medio interno del cloroplasto, se llevan a cabo las reacciones de fijación de dióxido de carbono. El 5, justamente, es el lumen del tilacoide, ¿sí?, estructuras que forman sacos. Gran parte de la fotosíntesis, ¿sí?, lumínica ocurre ahí. Y el 6 es el espacio, justamente, interno de los tilacoides. ¿Vamos? Estas son las partes de un cloroplasto. Esto es un cloroplasto visto con microscopía electrónica de transmisión. ¿Sí? Es muy chiquitito. ¿Sí? Muy chiquitito. Ahí están las granas, el estroma, ¿sí?, la membrana interna y externa, ¿sí?, los intergrana y todo lo que ya vimos recién. Y bueno, entramos derecho ahora lleno en la fotosíntesis, ¿sí?, justo a la fórmula de la fotosíntesis, la fórmula general y resumida, donde 6 moléculas de dióxido de carbono se combinan con 6 moléculas de agua y a través de la energía solar, el agua proporciona los electrones para producir glucosa y oxígeno. ¿Sí? O sea, tenemos reactivos, 6 carbonos, 18 oxígenos y 12 hidrógenos, y productos 6 carbonos, 18 oxígenos y 12 hidrógenos que van a parar a la savia elaborada. Pregunta, genera más compuestos, ¿no? No es solamente glucosa. Generan un montón de compuestos, ¿o Sí, eso no? en el metabolismo secundario. Lo que produce el primer paso de la fotosíntesis ni siquiera es glucosa, ahora vamos a ver, tienen nombres raros, son unos azúcares más simples. Luego, por combinación en el metabolismo secundario de moléculas de azúcares simples, se generan otros cuerpos carbonados. A esos cuerpos carbonados se le agregan después nitrógeno, fósforo, metales, se van a ciclar, va a ocurrir la serie de miles de reacciones bioquímicas y orgánicas que van a dar origen a todos los productos que conocemos de las plantas. Mm. Pero es en una segunda etapa, en el metabolismo secundario, ¿sí? Qué complejo, por Dios. No, las plantas son una máquina bioquímica. Es Producen increíble. moléculas. Sí, producen muchas moléculas, ¿eh? Muchas, pero muchas moléculas. Todavía no se llega a descubrir todas, ¿sí? Se sigue investigando y se sigue encontrando en la savia de muchas plantas cosas rarísimas. Y eso la savia. Imagínense el látex, ¿sí? Imagínense luego los exudados de las raíces, y así, ¿sí? Cada cosa tiene composición química diferente y con miles de moléculas o cientos diferentes. Muchas sin saber todavía para qué decir. Entonces, la fotosíntesis, ¿qué? Es una reacción de óxido-reducción, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que hay intercambio de electrones. Unas moléculas se van a oxidar y otras se van a reducir. En la que la energía solar produce potencial redox, ¿sí? El agua, ¿sí?, que entra por las raíces, que es vital para la fotosíntesis, llega a la hoja y en la hoja es, ¿sí?, incorporada al cloroplasto y en el cloroplasto es fotolizada, ¿sí? Ocurre la fotólisis del agua. El agua se quiebra, se rompe y ese oxígeno, ¿sí?, del agua, ¿sí?, va a parar luego a la atmósfera. ¿Sí? El oxígeno del agua va a parar a la atmósfera y el hidrógeno queda para formar justamente los hidratos de carbono. Y el carbono que viene sin hidrógeno del dióxido de carbono se incorpora y genera justamente los hidratos. ¿Sí? Esos, ¿sí?, electrones que le quitan al agua, electrones que son quitados al agua cuando el agua es rota, es fotolizada, van a ir a parar a algunos al ATP, otros al NADP, y otros van a ir a parar justamente al dióxido de carbono, para formar un hidrato de carbono, una especie reducida de carbono.
¿sí? El dióxido de carbono es la especie de carbono más oxidada. Bueno, hay que reducirla y llevarlo a hidrato. ¿Sí? Llevarlo a hidrato. Entonces, el ATP es el transportador más importante que tenemos de energía del reino animal, o sea, de la vida, por dicho, el reino animal y vegetal y bacteria. Y el Profe, ¿y NADPH, qué es NADPH? el NADPH es un transportador, ¿sí?, de electrones e hidrógeno. ¿Sí? Lleva hidrógeno en forma reducida que hace que se reduzcan, ¿sí?, entregándole electrones las diferentes moléculas. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza. ¿Sí? Tenemos NADP y NADPH. Son dos biomoléculas, dos cofactores enzimáticos, ¿sí?, que van a llevar electrones y poder reductor a las diferentes moléculas, haciendo más rápido la formación de las mismas. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Entonces, la fotosíntesis la vamos a dividir en dos etapas. La etapa, ¿sí?, lumínica y la etapa oscura. O fase lumínica o fase oscura. ¿Sí? O también se llama fase fotoquímica y fase bioquímica. ¿Sí? Entonces, en la etapa lumínica, ¿sí?, los diferentes pigmentos, ¿sí?, fotosensibles que tiene el cloroplasto, que la mayoría son clorofilas, pero hay otros, captan fotones provenientes de la luz, ya sea luz natural o luz artificial, en un indoor. Pero esos pigmentos son sensibles a los fotones, se van a excitar y van a hacer que esos fotones, por último, energicen, ¿sí?, a una enzima, y esa enzima, ¿sí?, es la que tiene la capacidad de romper el agua y quitarle electrones al agua. Y esos electrones los utiliza la planta para generar, ¿sí?, o sea, es la transformación de la energía luminosa en energía química. Eso lo hace a través de la captación de la energía luminosa y utiliza esa energía luminosa para energizar una enzima que es la que se encarga de hacer ese pasaje de energía. Utiliza la energía luminosa para transformarla en energía química al romper la molécula de agua. ¿Sí? Bueno, salimos y volvemos a entrar porque se acaban los minutos. Salimos y volvemos a entrar.